Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao. Psicología social presta atención al momento contemporáneo. Es preciso analizar muy detenidamente las tensiones y movimientos que surgen en la actualidad. La psicología social parte de principios psicológicos. Por tanto, les presentaremos diversas reflexiones sobre la influencia mutua entre sociedad y mente, desde el análisis del movimiento social más reciente y significativo, el verano del 2019. Se me ha hecho una pregunta que quizás tiene muchos aspectos, ¿verdad? No meramente quizás el psicosocial, ustedes que son estudiantes de psicología y entienden muy bien el término. Pero desde el aspecto de nosotros los periodistas, los que llevamos mucho tiempo, esta no es la primera vez que ocurren revueltas en el país. Quizás sí es la primera vez en donde vemos un pueblo completo levantarse y alzar su voz. Y aquí ocurrió un fenómeno social importante, hubo una revolución de ideas. Hubo una generación que se reveló tal cual era, que no conocíamos, que menospreciábamos y subestimábamos. Puerto Rico siempre ha vivido pensando que hay un otro que se va a hacer cargo de salvarnos, de cuidarnos, de resolver las cosas, ¿verdad? Y esto es así porque desde los tiempos de España, con el situado mexicano, y luego con Estados Unidos, hay la idea de que nuestras carencias, nuestras necesidades, las emergencias que surgen aquí, alguien las va a atender. En la historia de la humanidad, las grandes revoluciones como la revolución industrial, la revolución tecnológica y en la actualidad el verano del 2019, solo han cambiado la forma de producir de los seres humanos, sino también la forma de pensar, de relacionarse y hasta su forma de ser. Primero, hay que irnos como 2 años antes, está la Junta de Control Fiscal y, ¿verdad?, una junta que no fue elegida por el pueblo de Puerto Rico, una junta que fue impuesta por nuestra realidad colonial. Comenzó en este cuatrienio una Junta de Control Fiscal que en el ejercicio de un poder del Congreso se nos impone y empezaron a tomar decisiones de gobierno por encima de las ramas políticas. Y cuando llega María, ahí viene el colapso de salud. La respuesta fue bien precaria, se colapsó la infraestructura, colapsó el sistema de salud, los hospitales no estaban funcionando, los CDTs tampoco, la gente, yo estuve en varias brigadas de salud y yo vi las condiciones crónicas de muchos residentes en distintas comunidades, Utuado, Humacao, Patilla, y tú veías cómo diabetes, hipertensión, cáncer, no había servicios para esas poblaciones. Así que, por un lado, vemos el colapso del sistema de salud y vemos cómo la gente empezó, obviamente, a responder a la ineficiencia y a la pobre respuesta y al desamparo del gobierno estatal. Que se sintetiza en la experiencia del presidente Trump viniendo a Guaynabo a tirar papel toalla, ¿verdad? Es decir, un poco qué es lo que el otro va a hacer para salvarte, pues te va a tirar papel toalla, ¿verdad? Entonces ese desprecio, ese no querer hacer nada por el otro, ¿verdad?, es un quiebre en el imaginario político de los puertorriqueños. A eso tú le pones un segundo piso, si se quiere, de otro duelo muy profundo, que es el de las muertes, ¿verdad? Las muertes que fueron negadas, que se planteó que en verdad no había muerto tanta gente, que eran todo lo que ocurrió hasta que finalmente se hicieron las investigaciones que evidenciaron que estamos hablando de miles de personas que murieron justamente no por el huracán, sino por la negligencia y el colapso del gobierno. Y de repente, el país que había pasado por los azotes de la Junta de Control Fiscal, por el azote de Irma y María, por la respuesta anémica del gobierno federal, entonces el país se dio cuenta que mientras nosotros teníamos frío, miedo y hambre, había una gente gobernando que no tenía ni frío, ni miedo, ni hambre. Pero yo soy del criterio que el Telegram fue la gota que colmó una copa que ya se había llenado. Cuando llegó Telegram, ahí viene la respuesta de los y las puertorriqueñas.
Y entonces, pues lo vimos por días, las manifestaciones. Las manifestaciones sostenidas, no empece a las amenazas, no empece a la indiferencia, no empece a ese perdón que era más indignante aún, que era un perdón para justificar lo que había hecho. El ver eso de esa forma tan cruda en el momento de mayor vulnerabilidad generó un chispetazo, un cañaveral que estaba seco. Y eso desarrolló una efervescencia social, política, en donde para mí lo determinante del proceso de las manifestaciones del verano del 19 es que, contrario a lo que quiso decir el partido de gobierno, es que no eran los mismos de siempre. Y había gente que nunca se había tirado a la calle a exigir nada. Y de repente se lanzaron a la calle y se sentían con poder para exigir la renuncia del gobernador. Estos movimientos del verano 2019 constituyen una propuesta de una búsqueda de reformas de identidad y acción colectiva, como resultado de la opresión socioeconómica de un gobierno. Nosotros que hemos tenido que vivir con la idea de que no somos suficientes, de que no mandamos en nuestra propia casa, de que aquí mandan otros porque si no nos vamos a morir de hambre, porque si no, nosotros somos vagos. Toda la retórica que ha construido la idea de que se justifique el que nosotros tengamos un régimen antidemocrático colonial, pues de repente el país se lanzó a la calle y se sintió que mandaba y se sintió que podía hacer un reclamo legítimo. En ese verano, cada escenario que se crea invita nuevamente a vernos como seres humanos, a que prójimo con prójimo, corazón con corazón, empecemos a sentir que no estamos pecando contra el sistema, sino que estaríamos pecando si no habláramos, ¿no? Y aprendimos a tolerar al vecino, al amigo, pero no a tolerar la injusticia, el discrimen, la burla, la mediocridad. Este surgimiento de las llamadas asambleas de pueblo por toda la isla, ¿verdad? Es el reconocimiento de que este es un momento que requiere que la gente, que los ciudadanos y las ciudadanas se sienten a conversar, a dialogar, a hablar sobre los problemas que nos preocupan, a tratar de concertar, de producir acuerdos sobre cómo vamos a manejar el país y cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? Después del 2019, que se articula este espacio en las asambleas, un espacio sostenido para discutir las problemáticas de gente que no tiene trasfondo político y de gente que lleva muchos años trabajando en activismo y en organizaciones de base, pero que estén ambos sectores generando alternativas. A mí me parece que eso retrata de un Puerto Rico distinto. Puerto Rico, ¿verdad? Un ciudadano que realmente sale de la queja a la propuesta. La psicología social es el vehículo que nos hace comprender la sociedad. El verano del 19 fue una herramienta que nos llevó a derrocar un gobernante producto de las injusticias sociales. El verano del 2019 supone en la historia política de Puerto Rico, la historia social de Puerto Rico, el fin del miedo como recurso movilizador. La consigna de somos más y no tenemos miedo en el verano fue una consigna que evidenció que la realidad política del país era diferente, de que la gente en realidad había perdido el miedo como resultado de todo lo que les narro y otras cosas que seguro todavía yo no veo, ¿verdad? Cuando tú tienes una sociedad que pierde el temor, ¿verdad? Que deja de tenerle miedo a la autoridad, que deja de privarse de hacer cosas por eso, pues surge la pregunta de qué podemos ser capaces ahora, ¿verdad? Yo creo que salimos de la idea de la posición victimizante, victimizadora, que es una posición colonial, ¿verdad? Que él me hizo, y llegamos a una posición más que yo voy a hacer para cambiar las circunstancias que me generan malestar. Yo diría que se está redefiniendo un pueblo que vivía en un sueño inducido, ¿verdad? A veces en un coma inducido.
tenemos que trabajar intensamente para lograr esa nueva definición de una personalidad colectiva ya amarrada a una experiencia de gallardía y valentía, de levantamiento. Y creo que Puerto Rico, luego del verano del 19, tiene un nivel de conciencia mucho mayor de lo que es capaz de hacer. En términos psicosociales es la idea de cuando yo veo, por ejemplo, en las asambleas de pueblo, que yo veo más personas tomando decisiones no desde la idea del líder tradicional, de que es él que me va a representar, sino de que todos estamos involucrados en la responsabilidad de la construcción de un país. Así que me gustaría pensar que esa ruptura del 19 es para una construcción de cómo el país puede ver distinto el proceso político electoral y el político en el ejercicio continuo de la fiscalización de aquellos que gobiernan el país. Y el que decida entrar en la política de este país para servir va a tener que ser personas con un alto grado de honestidad, con un alto grado de servicio, con un alto grado de amor, compromiso, pero más que nada, respeto a sí mismo y también a los demás. Ese levantamiento sirva para, uno, promover la participación abierta y directa del pueblo en todo lo que tenga que ver con decisiones de política pública. Ya no debemos de pensar que debemos depositar en los hombros de los políticos tradicionales las responsabilidades e inclusive la confianza en que se desarrolle un ambiente de transparencia. Y segundo, yo creo que es importante considerar que ya el silencio no debe ser parte de nuestra armadura ni de nuestra estrategia. El silencio es igual a muerte. Los muertos no hablan, ¿no? Las condiciones sociales que nos afectan, eso lo dijo Freud hace mucho tiempo, o sea, no hay psicología individual si no hay una psicología social. Y ¿verdad? A mi manera de mirarlo es que el malestar, lo que aqueja, lo que genera sufrimiento en el sujeto, no es solamente por ¿verdad? La dimensión biológica, ¿verdad? Y la dimensión, de hecho, la parte más, lo que la gente piensa, ¿verdad? Los pensamientos, las estructuras cognitivas, sino esa manera de pensar, ese sentido común, que es un sentido que se construye políticamente. Y ese sentido que se construye políticamente en estos momentos es distinto en el puertorriqueño. Pero yo creo que este ha sido el gran comienzo de una nueva sociedad, de una nueva nación. Y nos hemos ganado el respeto del mundo. Primero la atención y ahora el respeto del mundo. Y no podemos quedar mal con el mundo. ¿Cómo hacer dentro de las manifestaciones que ocurren en nuestro corazón? Hacer que esas manifestaciones digan codicia, renuncia acá adentro, ¿verdad? Vanidad, renuncia acá adentro, soberbia, renuncia aquí adentro. Pero sobre todo, y con esto concluyo, miedo, renuncia. Yo sé que de aquí en adelante, en ese aspecto social, la gente va a entender que en la unión, como decía Sócrates, está la fuerza. Que yo creo que hay un horizonte en común, ¿verdad? Yo veo un horizonte y la gente está caminando hacia ese horizonte. Todas estas personas reflexionaron acerca de un cambio social. Kenneth Gergen propuso que el lenguaje era un factor bien importante que relacionaba a las personas. Con el hashtag de Ricky Renuncia se unió todas estas personas en un solo movimiento social. Patricia Novoa trae una palabra bien importante. Este evento promete un nuevo horizonte.